2025 ha sido un año especial para mí porque en octubre fue publicada la primera novela de mi serie La hija del detective. En este vídeo quería contaros cómo ha sido este viaje que comenzó hace 10 años, cómo nació la idea, cómo conseguí acabar la novela, cómo acabó siendo publicada por una editorial tradicional y mis planes de futuro. Pues yo comencé a escribir esta historia hace muchos años. Los primeros documentos que tengo datan de 2014. En aquella época yo vivía en Barcelona y el tiempo que tenía libre lo dedicaba a escribir. Entonces yo de hecho fui a Barcelona con la idea de introducirme un poco en el mercado editorial y mi sueño era pues conocer alguna editorial que quisiera publicar lo que yo escribía en la época. Fast forward a 2017, abandoné la ciudad sin ver mi sueño hecho realidad, lamentablemente. Pero como os decía, en 2014 pues yo estaba trabajando en varios proyectos y uno de ellos era esta historia situada en el Londres victoriano, que incluso en aquella época yo ya sabía que se iba a llamar La hija del detective. Esta obra empezó un poco pues como una especie de lugar en el que yo, pues al que yo iba, donde me divertía mucho, recreándome en un mundo victoriano que tenía cierta similitud a lo que yo había leído en novelas de Sherlock Holmes. Pero es verdad que muy pronto la obra empezó a cobrar su originalidad y a distanciarse pues de los clichés y de lo que yo había leído en novelas de detectives. Aún así, pasaron muchos años hasta que yo empecé a tomarme el proyecto en serio, pues debido a que en la vida pasan muchas cosas, uno tiene que dedicarse a su trabajo, además me mudé de país, en fin, abandoné la ciudad de Barcelona sin haber visto mi sueño de publicar cumplido. También quería decir que en realidad yo, aparte de La hija del detective, he escrito muchísimas cosas y había pensado por qué no hoy mostraros algunas de ellas. Mississippi Ghost Blues es una historia que me lo pasé muy bien escribiendo. Es una mezcla de aventuras, humor y también hice un montón de ilustraciones muy chulas para el libro. Este lo puse en Amazon, creo que vendí pues 3 o 4 copias y ya está. Robo en el ojo de halcón fue una de las aventuras de Kerry Foster. Esto es un homenaje a las historias de Agatha Christie, Misterios de habitación cerrada. Trata sobre un tasador de obras de arte que acaba viéndose involucrado en crímenes que no quiere resolver, pero que no le queda más remedio que resolver. El pastel de huevo creo que fue la primera aventura de Kerry Foster que escribí. Fue la primera portada que diseñé también y además era una historia, elige tu propia aventura, que edité en ebook. O sea que dentro del ebook tú podías ir seleccionando los enlaces que te llevaban a diferentes caminos para resolver el crimen. Los viajes espaciotemporales de la pequeña Sally Dustfield, una serie. Esta fue mi primera serie. La primera parte la podéis ver en mi página web y leerla de manera gratuita. Está ahí editada, creo que en formato PDF.
Llegué a escribir la segunda y la tercera parte, pero no las publiqué porque estaba esperando a ver si alguien leía la primera parte. Como jamás recibí ningún mensaje ni señal de que alguien había leído la primera entrega, pues la segunda y la tercera parte pues están en un cajón. No sé si algún día alguien se interesará. Doble desaparición en el laberinto. Otra portada que me gusta mucho. Esto es otro caso de Kerry Foster. Ulises el gato. Pues yo pienso que hasta el día de hoy, a excepción de una historia que estoy escribiendo ahora, esta es la que recuerdo con más cariño. Está en Amazon por si queréis comprarla. Es una historia muy cortita, pero yo creo que esta obra marcó el antes y el después de una mejora muy importante en la calidad de lo que escribo. De hecho, es de todas estas historias que os estoy contando, es quizá la que más leo desde el punto de vista de hoy y que más me gusta. Kerry Foster y el secreto de la isla Esmeralda, otra historia de Kerry Foster que jamás podréis leer porque la retiré de la página web. Esta estaba disponible de manera gratuita en la web, no sé si alguien la llegó a leer, y también me gusta la portada. Perdidos en las estrellas es una historia mucho más reciente, una historia corta, la podéis encontrar y leer gratuitamente en mi página web. El balneario perdido, esta es una historia corta también que además la podéis comprar si queréis en Amazon y está publicada en enero de este mismo año, de 2005. Por lo tanto, yo pienso que el nivel de la escritura es un poco mejor también y la verdad es que me gusta mucho. Es un poco un homenaje a las historias de Estudio Ghibli, que también me han influido. Yo me lo pasé muy bien autopublicando y de hecho adquirí muchísimas habilidades desde crear una portada, formatear un ebook, publicar un ebook. Son habilidades que me han servido mucho a lo largo de los años y si queréis leer un poco cómo me fue aquel viaje, de hecho podéis verlo todo en mi blog. Pero bueno, a nivel pues de alcanzar una audiencia y alcanzar, pues incluso conseguir ciertos beneficios económicos, como siempre digo, no me comí un colín. Primero porque es muy difícil, o era muy difícil ya en aquella época, destacar en el mercado. También creo que eran cosas muy poco comerciales, historias de humor, un poco surrealistas, no sé. Pienso que el mercado no es eso lo que busca. En fin, debido a todas esas razones, ya os digo, se publicó mucho en Amazon y que no llegó a ningún sitio. A menudo digo que La hija del detective es mi obra debut. Es un poco mentirijilla, a medias. Y es que me di cuenta hace poco que en realidad en 2017 una pequeña editorial llamada Susella ya publicó una de mis obras, una antología de historias llamada Las aventuras de Kerry Foster. Era una tirada muy pequeñita, creo que de 80 ejemplares, y mm, pasó sin pena ni gloria por el mercado. Yo no recuerdo haber visto ninguna reseña, quizá hubiera alguna, pero no me acuerdo, pues tampoco me comí un colín, a pesar de estar publicada con una editorial tradicional. Viajamos hacia el futuro, el año 2017 me voy a vivir a Berlín. Como os digo, sigo pues un poco persiguiendo mi sueño de crear pues una obra que pueda llegar a gustar, que pueda llegar a vender. A ratos yo siempre he ido volviendo a La hija del detective, la he ido reformulando, pues dándole una vueltita, expandiendo, porque nunca la abandoné. A mí siempre me ha gustado mucho la premisa, los personajes, el tono, y por eso siempre he vuelto a ella y siempre he seguido pues trabajando en el proyecto. Ya con los años llegué a un punto en el que me di cuenta de que tenía muchísimas páginas escritas. Una vez que yo ya veía que la historia empezaba a tomar forma, empecé a tomármelo más en serio. En cierto momento ya a base de darme cabezazos contra la pared y mejorar la historia, al final como que
llegó un punto en el que dije, pues esto no está tan mal. La parte de buscar una editorial, pues ya muchos de vosotros la habéis experimentado. Yo, como os digo, la había experimentado muchas veces antes, hacía muchos años. Entonces, lo bueno es que te enfrentas a ello con las expectativas muy bajas. Una cosa un poco complicada es cuando tú has enviado emails a editoriales y no recibes ninguna respuesta. Entonces es un poco difícil saber cómo mejorar. Si alguien te dijera más o menos si es el género lo que no funciona, yo qué sé, el tono, los personajes, si no funciona nada. Si hubiera alguien diciéndote todo esto sería mucho más fácil, pero yo nunca tuve a nadie que me dijera por qué no había funcionado lo que yo había enviado hasta el momento. Entonces, esto al final se reduce a un ejercicio de confianza ciega en ti mismo. Yo iba enviando el manuscrito a todas las editoriales que yo veía que en su catálogo había algunas obras afines o que el público podría ser afín, en fin, todo intuición pura. Me llamo Nadia, vivo en Berlín y me gustaría presentarte mi novela La hija del detective. La novela está situada en 1887, en Londres victoriano, y cuenta la historia de Elizabeth Dodgett, que es una joven con un talento natural para la investigación criminal, que debido a las presiones y a las limitaciones de su época, se ve obligada a trabajar como criada en una oficina de la policía. Recibí una respuesta muy rápidamente de una editorial maravillosa que se llama Versátil. Yo hablé con la editora de allí y se había leído mi novela, le había encantado, estaba entusiasmadísima, querían publicarla y esto para mí pues fue muy importante porque me dio muy buenas sensaciones. Y nada, por fin en 2025, en enero, se firmó el contrato de publicación de la novela La hija del detective. A ver dónde está. ¿Cómo lo busco? Lo he encontrado. Aquí está. Avanzamos en el tiempo pues un año. Y lo que sí que me di cuenta una vez que se publicó la novela, que no esperaba, es que en realidad esto es solo el inicio. Publicar la novela ha sido el inicio de un viaje que preveo va a ser muy largo. Un viaje de conseguir lectores uno a uno, de crear una comunidad de gente que siga lo que hago, que espere el siguiente libro con mucho entusiasmo. Y también un viaje de mejorar mi escritura. Una vez que ya te han publicado un libro, pues tienes más comentarios de la gente, eh, más gente dispuesta a ayudarte, te responden más emails. Y nada, en cuanto a qué me espera en el futuro, pues yo sigo trabajando en la serie La hija del detective. Igual que este proyecto estuvo en mi cabeza hace 10 años, yo creo que estará en mi cabeza en 2026, pero también dentro de 10 años y más. Pero yo tengo muchísima confianza en que en 2026 pues saldrá una nueva entrega de las aventuras de Elizabeth. De lo que sí que os puedo hablar más en detalles sobre la segunda novela, porque está casi acabada. Es una novela un poco diferente a la primera, mientras que con la primera novela yo quería presentar al personaje sobre todo y un poco lo que es el contexto, este Londres victoriano interpretado por mí. En la segunda novela tenemos un caso al uso de misterio. Yo siempre he tenido mucha pasión por
el género de misterio y la novela negra, el thriller, y se me ocurrió una idea a principios de año, conforme yo firmaba el contrato para la primera novela, y ya entonces me puse a escribir esta segunda novela que creo que os va a gustar. Y nada, por último os quería agradecer que hayáis visto el vídeo hasta el final, pero también que me hayáis seguido y que me hayáis apoyado durante todo este viaje, que ya os digo, siento que tan solo acaba de comenzar. Si queréis apoyar mi proyecto, siempre podéis darle me gusta al vídeo, suscribiros a mi canal, pero también, por supuesto, comprar mi novela, La hija del detective, el proyecto que tardó más de una década en materializarse. Espero que os haya gustado el vídeo y espero también que sigáis ahí durante el año 2026 para que pueda compartir con vosotros cómo evoluciona esta aventura de continuar la serie La hija del detective.